Especiales saludos a todos nuestros seguidores, a todos los que escuchan la palabra de Dios, a todos los que se conectan a este espacio del programa El Tiempo es Ahora. Y ya saben que este es el espacio donde nosotros compartimos con ustedes la palabra de Dios a través de los testimonios de las personas que han tenido ya la oportunidad de conocer la verdad. Hoy es otro día, ¿no?, que venimos a compartir con ustedes otro de esos testimonios. Me acompaña un hermano, yo le llamo simplemente como hermano Willy. Es una forma muy cariñosa de mi parte de referirme a él. Es un hermano que he conocido hace años, el Señor nos puso en contacto y desde entonces nuestra convivencia ha sido de muchísima bendición. Vale, pero antes de comenzar con él, ustedes saben que aquí nosotros lo que predicamos es el Evangelio del arrepentimiento, porque creemos que a través del arrepentimiento y la confesión de pecados en el nombre de Jesús, siendo bautizados en agua, esto es lo que le convierte a una persona en un cristiano. Es tiempo ya de buscar a Dios, es tiempo de abandonar la vieja manera de vivir, es tiempo de renunciar al pecado, es tiempo de creer en Dios de verdad, no creer en Dios porque tú vas a la iglesia o simplemente porque tú lees la Biblia o porque tú ayunas. Esto no es creer en Dios. Dios busca verdaderos adoradores, los que no le adoran en un determinado tiempo. A Dios no se le cree ayer ni mañana, a Dios se le cree hoy, no porque creíste a Dios ayer significa que hoy ya no puedes continuar creyendo en Él, ya no puedes continuar adorándole. Creemos que Dios es presente, al igual que es pasado y futuro. Entonces, por eso seguimos invitando a la gente a ser verdaderos adoradores. Vamos a comenzar el programa. Quiero presentarles a mi hermano. Bueno, de alguna manera es mejor que él mismo se presente, y así, a medida que vamos entrando en ese testimonio que él tiene que compartir con todos ustedes hoy. Hermano, Señor te bendiga. Amén, gracias, igualmente. Bien. Vale, me gustaría que te presentes a la audiencia diciendo quién eres antes de que comencemos. Solamente por la misericordia de Dios puedo decir que estoy aquí en ese espacio. Y Dios es bueno. Amén. Mi nombre es Willy, cariñosamente, aunque es mi apellido, pero es lo que la gente ya me llama ahora cariñosamente, ¿no? Así me llama la gente. Y como he dicho, por misericordia del Señor, conocí al Señor Jesucristo solamente por su misericordia, no por mis propias obras, porque ni un hombre puede hacer nada para conocer al Señor, sino simplemente es arrepentirse. Pero primero, para arrepentirse, debe llegar a conocer el Evangelio, sí, la sana doctrina, ¿no? Luego, que es lo que Dios ha permitido que yo pueda conocer. Así es. Ok, vamos a comenzar. El hermano tiene un testimonio algo extenso, de manera que no vamos a ir perdiendo más tiempo, pero queremos, antes de todo, orar, presentar al Señor ese tiempo, porque sabemos que el asunto del Evangelio no es una cuestión humana, es una cuestión espiritual que viene de parte de Dios, y sabemos que el enemigo no permite que la gente haga esta obra de Dios. Por eso queremos orar en este momento. Concéntrate, tú que estás siguiendo, ora por tu vida. Vamos a orar para que el Señor tome control de ese tiempo y todo lo que vamos a compartir. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias por ese tiempo. Oh Dios Altísimo, te damos las gracias por ese espacio que tú has podido permitir, para que podamos compartir tu palabra mediante testimonios. Padre Santo, también te doy las gracias por la vida del hermano Willy, Señor, por tocar su corazón, para que venga a compartir lo que tú has hecho en su vida, Padre Santo, para que estas otras almas que nos están siguiendo y escuchan, oh Dios, igualmente, Señor, sus corazones puedan ser como
movidos, oh Dios, para el Gracias, Padre arrepentimiento. Santo, Te damos que las seas tú gracias. obrando, Desde ahora, hablando, Señor, te y presento no este yo, tiempo, Señor, para que tú únicamente crezcas y que yo todo lo que mengue. hagamos y digamos, Gracias, Señor, sea para la Señor. gloria de tu santo nombre nombre. sea glorificado, Igualmente te presento tu a nombre todos los sea que están exaltado, tu siguiendo nombre en este sea momento, Padre adorado Santo. en todo Aleluya, tiempo, yo les Señor. protejo Tú eres en el nombre de bueno, Jesucristo. tú eres Padre Santo, misericordioso, aleluya. y nadie Igualmente, es como tú. Padre Santo, oro Gracias, por sus Señor. corazones en contra Gracias, de Padre Santo. cualquier dureza de corazón en el nombre de Gracias. Jesús. Aleluya, Padre. Gracias. Toma control desde ahora en Gracias, adelante. Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano Willy, yo sé, te llamo hermano, Sí. porque por testimonio tuyo y por la convivencia que llevamos juntos, Sí. sé que eres una persona que ha entregado su vida a Cristo. Amén. Y es por eso que te considero como mi hermano. Pero me gustaría saber, antes tú no te llamaría hermano Willy, te Sí. llamaría simplemente Willy Sí. antes. ¿Por qué ahora crees que eres cristiano? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué es lo que sucedió para que tomaras esa decisión de que, mira, a partir de hoy mi vida es para Cristo? Amén. Vale. Primero quiero dar la gloria a Dios. Amén. Como he dicho anteriormente, Dios es bueno. Nosotros los hombres somos verdaderamente pecadores miserables. Yo, en particular, ese testimonio ha sido una lección de vida para mí. Anteriormente no conocía al Señor y llevaba una vida como cualquiera que no conoce al Señor. Ambiente, discotecas, cambio de chicas, Sí. por decirlo así. No podría decir novias tampoco, porque lo de noviazgo ya entendemos ahora que es algo más serio Así y es. responsable. Así es. Cambio de chicas, concubinas. Pero por la misericordia de Dios, por decirlo así, empecé a conocer al Señor. Muy antes de conocer al Señor, me metí en una secta, por decirlo así. La gente lo podía llamar iglesia, pero es una secta. Ahí es donde comienza todo. La secta está situada en Alcaide, cerca de Hotel Pregis. Ahí prácticamente nunca predicaron del Evangelio, nunca predicaron que Jesús es bueno, que tenemos que el arrepentimiento, nunca predicaron el arrepentimiento, nunca predicaron la santidad, nunca predicaron el perdón de Dios, perdón, nunca. Y simplemente ahí lo que hacían es hablar de prosperidad. Pero con el paso del tiempo, en mi instancia en aquella congregación, me di cuenta que aparte de la falsa doctrina que ellos estaban enseñando, ya había otras cosas en aquella congregación, otras cosas como podríamos decir ocultas. Pero solo por la misericordia de Dios, por decirlo así, muy antes de ser cristiano puedo decir que Dios ha estado ahí obrando en mi vida. Porque si no fuese por su misericordia no estaría aquí contando ese testimonio. Cuando comenzamos en aquella congregación, comencé entrando como cualquier persona y después de un tiempo me uní al grupo de acomodadores de la congregación. Sinceramente mi intención era esperar una remuneración. Como digo, no era cristiano y mi situación económica no era favorable. Pero, y lo que me empujó a esperar una remuneración era la cantidad económica de dinero que yo veía que se movía en aquel lugar. Vaya. Pero cuando yo me hago acomodador, empiezo a notar algunas cosas que no cuadran, algunas cosas que no eran bíblicas, por decirlo de alguna manera, porque en aquel momento tampoco sabía discernir ciertamente lo que era bíblico, sino que el Señor es el que ha estado ahí mostrándome. De hecho, no tenía la fuerza para salir de aquel lugar a la primera. Es decir, al principio la intención tuya no entraste en la iglesia para buscar a Dios. No, no entré en la iglesia ahí para se manejaba dinero sí. y pasabas momentos difíciles, de crisis sí, financieramente. Sí, pero llega el momento en el que salgo de ser acomodador para hacer el protocolo del profeta, porque la iglesia era de un profeta.
ahí es donde empiezo a notar ciertas cosas. Por ejemplo, el profeta tenía una chica que era la madre de la congregación, la llamábamos la mamá de la congregación, donde iban, no estaban casados porque todos sabíamos que el profeta tenía una esposa en su país y la madre, ella se había divorciado de su esposo aquí en Guinea Ecuatorial, pero vivían juntos con el profeta en la misma casa. Vaya. Y nosotros íbamos como amantes en la misma casa. Vaya. Y nosotros los protocolos, los acomodadores no tenían ese privilegio, pero los protocolos, porque después de salir de acomodador fui protocolo, teníamos el privilegio de ir a la casa, comer, hacer algún banquete y me di cuenta que ahí incluso compartían el alcohol, Vaya. Cosa que me llamó mucho la atención. ¿Pero lo veías como algo normal entonces? ¿Porque todavía no conocía la verdad? ¿O? No lo veía como algo normal porque yo esperaba que en el lugar donde yo salía de una vida que no agradaba al Señor, pero yo esperaba, a pesar de que no conocía al Señor, lo que yo quería era un cambio en mi vida. Pero aquel lugar no ofrecía ese cambio que yo quería porque parecía aparentar otra cosa que no era. Pero me gustaría saber, antes de llegar a esta iglesia, ¿en qué cosas te movías antes? En los negocios. Tenía una empresa, ciertamente montado con unos amigos, donde yo, por decirlo así, ahora que ya soy cristiano, yo le fallé. Le fallé a ese amigo desviando ciertas cantidades económicas de dinero muy fuerte. Ciertamente me llevó a mí, personalmente a mí mismo, a la ruina, por decirlo así. Vaya, sí. Continuamos ahora, te encuentras en la iglesia. Sí, ahora después de estar en la iglesia, llega el momento en el que cuando ya soy el protocolo de uno de los protocolos del profeta, empieza a ver ciertas cosas, empiezo a sentirme de una manera rara que ya no sabía cómo explicar. Vaya. Empiezo a tener unos sueños muy profundos de cosas como serpientes, arañas, cosas así. Empiezo a sentirme que tengo más poder y soy superior a los demás. Vaya. Y llega un momento en el que el profeta se va de viaje y organizan una vigilia en esa secta. Una vigilia donde estaban todos los trabajadores de la congregación, los acomodadores y los protocolos. Y en esa vigilia ciertamente la encabezaba la que era la concubina del profeta. No había dicho ciertamente que en esa vigilia vamos a elegir a una persona específicamente que es el que va a venir a sustituir al profeta, que sea un guineano. Tenía que haber un guineano profeta en aquel momento, porque la gente cuando venía a la congregación se quejaba que cuando el profeta se va a su país, no hay un profeta guineano que tiene que quedar. Entonces, en aquella vigilia, ahí es cuando comienza todo, sinceramente. Vaya. Ahí viene la mamá esa, trajo velas, trajo 1000 francos, billete de 1000 francos para cada persona y camisetas con una impresión del profeta, camisetas de foto del profeta. Vaya. Y ahí dice que cada uno se ponga la camiseta. Todos se pusieron la camiseta excepto yo. No sé lo que me hizo que no me pusiera la camiseta. Encendimos las velas y comenzamos a hacer oraciones que yo no entendía, por decirlo de alguna manera. Pero muy antes, también antes de la vigilia, hubo noches en las que, como yo también estaba integrado en el grupo de oradores, que empezábamos a partir de las 12 de la noche, hacíamos oraciones sinceramente fuera de lo normal, donde orábamos con escobillas, orábamos con velas, orábamos con fotos de las personas. Vaya, qué cosas. En la vigilia, cuando comenzamos ahí, empezamos a... Pero cuando oráis con la foto de las personas, ¿qué cosas decís? ¿Pedís que el deseo que la persona tiene. Había gente que quería tener negocios,
Oramos y decimos que esa persona tenga un negocio. Sí. Y luego de una semana o 2 semanas la persona viene a testificar que ya tiene el negocio. Okay. Había gente también que quería que estaba enferma y orábamos por esa enfermedad que tenía aquella persona, ¿no? Okay. Entonces, en la vigilia, cuando comenzamos a orar, hicimos un círculo, todos los acumuladores, cada uno encendió su vela y empezamos a orar encima de las velas hablando. Y cuando me tocó a mí, empecé a hablar en lenguas diabólicas. Vaya. ¿Por qué digo lenguas diabólicas? Porque desde que yo me convertí al cristianismo, por decirlo así, no he vuelto a hablar en lenguas, por decirlo así, no he vuelto a hablar en lenguas angélicas, porque sabemos tú y yo como hermanos que hay lenguas angélicas. Pero en aquella noche hablé en lenguas diabólicas desde las 12 de la noche que comenzó la vigilia hasta las 6 de la mañana. Vaya. Que amaneció. Incluso la gente que estaba a mi alrededor me dice que estaba caído encima de las velas, pero no me quemaba. Vaya. Era algo que perdí plenamente la conciencia. Entonces, después de eso, ahí es cuando comienza, como te estoy contando, me voy a casa, pero después de la vigilia yendo a casa, cuando miro arriba a las nubes, como si puedo tocar el cielo. Veo las personas que pasan alrededor de mí, les empiezo a ver como si son pequeñitos animalitos, que yo soy superior a ellos. Ya tenía un orgullo muy superior que yo mismo ya no sabía cómo explicarlo. Me voy a casa y cuando llego en mi casa empiezo a hablar en lenguas. Como mi vivienda estaba cerca de la casa de mi hermano mayor, es el que vino y empezó a preguntar qué me está pasando y me llevaron de nuevo a la iglesia. Y ahí llamaron al profeta y el profeta, como estaba en Camerún, llamaron al profeta y el profeta dijo que tenía que dormir en el altar durante 3 días. Chico. Ahí me fui a... Día y noche en el altar. Sí, durante 3 días. Wow. Ahí, después de eso, mi hermano fue a casa, cogió sábanas y tal, me lo vino a depositar en la iglesia y me quedé en la noche durmiendo. La primera noche fue normal, pero sí hubo un amigo un amigo de la ciudad nigeriana, que dijo que no podía dejarme dormir solo, porque en su país él ya ha visto muchas cosas que ya han ocurrido y él no puede permitir que yo duerma solo encima del altar, porque ella ha visto muchas cosas. Yo no le entendía, ciertamente. Entonces, cuando él se queda a dormir conmigo, la tercera noche, ahí es cuando empiezo de ver ciertas cosas que no cuadraban. Como estábamos muy cerca, cuando yo le miro a él, a mi amigo ese, le veo en figura de mi madre. Y cuando miro en el otro lado, veo un altaúd. Vaya. Un altaúd, como si están poniendo a mi madre dentro del altaúd y ella estaba llorando. Y ahí es cuando me acordé que uno de los apóstoles de la congregación esa me dijo alguna vez que me van a entregar un poder y este poder tengo que tener en cuenta que tiene 2 cosas. O voy a triunfar, tiene 3 cosas, o voy a triunfar siendo profeta aquí en Guinea Ecuatorial, o voy a ser loco o me voy a morir. Wow. Vaya. Sí, y ahí me acordé de eso. Ahí levanté esa mañana y ahí empecé a escandalizar que por qué queréis que mate a mi madre, porque ciertamente eso es lo que querían, era el sacrificio que ellos estaban pidiendo en la congregación. Dios. Y cuando salgo de ahí, me voy a casa. Cuando voy a casa, llaman a mi hermano que tengo que venir más a la congregación. Cuando llego en la congregación, ahí de nuevo me sube, no sé si es un espíritu que me subió, algo así. Empecé a gritar más: ¿por qué queréis que mate a mi madre? ¿Por qué queréis que mate a mi madre? ¿Por qué queréis que mate a mi madre? Empecé a romper las bombillas de la congregación, las sillas, y los miembros de la congregación, los líderes, se escaparon. Sí.
y de ahí me llevaron al hospital psiquiátrico. De mi estancia en el hospital psiquiátrico, ellos estaban viniendo a visitarme, pero con otras intenciones. Gracias que me hice amigo de una enfermera que es la que evitaba visitas que no permitía mi familia. Sí. Sí. Después de eso, por misericordia de Dios, pasó un largo tiempo. Me llevaron a otra congregación de un familiar mío, donde los de la antigua congregación, esa, la antigua secta esta, fueron ahí, empezaron a buscarme y empezaron a tener conflictos, como si estuvieran peleando por mí, que yo soy miembro de esa congregación, no puedo estar en esa congregación. Pero lamentablemente en esa congregación de aquel familiar mío, ciertamente se hacían las cosas como la antigua congregación, esa secta a la que me refería. Ahí vendían calendarios, vendían agua, hacían socios. Cada mes el socio en la congregación tiene que pagar una cierta cantidad. Y esto normalmente me daba cuenta que todas estas cosas, tanto lo que había vivido en la congregación como lo que había vivido en aquella congregación de familiar mío, no llenaban el espacio que había en mi corazón. Wow. Porque yo necesitaba, había algo que, a pesar de haber manejado tanto dinero, como te he dicho, que estaba metido en los negocios, pero esto no me traía satisfacción, no me traía paz, no me traía gozo, no me traía alegría. Y las cosas que yo veía en la congregación tampoco no me traía alegría. Sentía que había algo que necesitaba más en mi vida y en mi corazón. Wow. Había un espacio que se tenía que haber llenado. Pero por misericordia de Dios, Dios permitió que yo viajara a Nigeria con mi madre. Gracias a Dios, ella es la que proveyó todos los gastos. Me fui a Nigeria y a la sinagoga de TV Joshua. Sí. Y estando en la sinagoga, los primeros días todo parecía normal. Todo parecía normal hasta que el Señor permitió un día que yo abriera los ojos. Fue un 31 de diciembre de 2018. Ahí abrí los ojos, ciertamente me di cuenta de las cosas que estaban haciendo. En primer lugar, para acceder a la sinagoga se tenía que comprar la entrada. La entrada costaba 200 nairas, que son 450 francos. Vaya. Y si tú no tenías la entrada, tú no podías acceder a la sinagoga. A la sinagoga. Y daban privilegio a los más ricos. Quiero decir con eso que los ricos sentaban en los primeros bancos. Y dentro de la sinagoga hay un mercado tremendo. Dentro de la misma sinagoga hay un mercado tremendo donde se vende comida, se vende refrescos, se vende Biblias, se vende banderas, se vende de todo, por decirlo de alguna forma. Un centro comercial. De ahí empecé no era cristiano, pero empecé a notar que aquí las cosas no son como lo que veíamos lo que yo veía en la televisión. ¿Del mismo canal? Sí, el del mismo canal que seguimos aquí, ¿no? En Guinea Ecuatorial y en muchas partes del mundo. Ahí no por decirlo de alguna forma, nunca hablaban del Evangelio de Jesucristo. Nunca hablaban del Evangelio de Jesucristo. Siempre el profeta venía con sus propias enseñanzas personales. Vaya. Sí, y un día... De hecho, hay muchos libros escritos por él. Sí, muchos libros escritos por él, que ciertamente esos libros también se venden dentro de la misma sinagoga. Wow. El agua que ellos llaman agua de unción, para acceder a ello tienes que ser socio de la misma congregación. Vaya. Pero aquel día, 31 de diciembre, cuando yo logré entrar, después de haber comprado mi entrada, empecé a darme cuenta de todo eso. Ahí me vino un versículo bíblico donde, una escena cuando Jesucristo entró en el templo y dijo que no hagan la casa de su padre un lugar de mercado. Sí. Cuando rebotó todas las cosas, las echó en el suelo. Es idéntico a lo que estaba pasando en aquel lugar. Vaya. Empecé a llorar. Sinceramente, no sé, algo ocurrió en mi corazón que no sabía cómo explicar, solamente empecé a llorar. Me rendí al Señor ahí, empecé a llorar, me arrodillé
y empecé a orar que, Señor, en Guinea Ecuatorial he tenido una situación muy difícil, que he estado incluso a punto de morir. He viajado buscándote, llego a Nigeria y las circunstancias son las mismas o peores de las que yo dejé en mi país. Wow. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde estás? ¿Qué será de mi vida? Necesito algo que tengo un vacío en el corazón. ¿Qué voy a hacer? Después de esa oración me levanté y me senté y esperé hasta que abrieran las puertas, porque cuando el profeta ya ha entrado, se cierran las puertas, otra persona no puede volver a entrar. Wow. Y para acceder a la sinagoga se va desde las 4 de la madrugada hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando abren las puertas, que la gente se vaya a su casa. ¿Eso es durante la semana o...? Una vez a la semana, que son los domingos. Solamente tienen culto una vez a la semana, que son los domingos. No tienen culto en medio de la semana. ¿Por qué lo digo? Porque yo vivía cerca de la sinagoga. Mi hotel no estaba dentro de la sinagoga, pero estaba desde mi hotel yo veía la sinagoga y de vez en cuando iba a comer pasaba ahí y me interesaba si hay culto o nada, y decían siempre que solamente los cultos son los domingos. Y entonces, por cierto, también decían que ahí solamente admiten euro, dólar y naira, no admiten otro tipo de dinero. Y el agua de unción que ellos dicen solamente lo podían ofrecer a aquel que es socio, aquel que puede comprar, puede pagar una cierta cantidad de dinero que la sinagoga le dice cada mes. Esa clase de persona va a tener un privilegio de ver al profeta, de estar con el profeta, de hacer una guía turística, porque la sinagoga tiene también un monte donde la gente va. Wow. Sí. Pero después de eso me fui a la residencia donde yo estaba, al consulado. Y me acuerdo perfectamente, un 19 de febrero de 2019, estando en mi cuarto, primero empecé a notar que tanto tiempo así ese vacío seguía en mi corazón. Y escribí en un cuaderno falsos profetas, porque después de lo que yo vi en la congregación quería un lugar para congregarme, lo que yo vi en la sinagoga quería un lugar para congregarme, pero no sabía dónde, y ya no me fiaba, porque Nigeria es muy grande. Sí. Entonces escribí falso profeta, pero dije, no, ¿por qué mejor no poner verdaderos siervos de Dios? Y ahí puse verdaderos siervos de Dios y ahí me salió una lista enorme. En primer lugar quise optar por empezar a escuchar, me vino el nombre, entre esos nombres estaba Marcos Witt y Chuy Olivares. Quise empezar a optar por Marcos Witt, pero no, empecé a seguir a Chuy Olivares, que es un pastor mexicano. Y de ahí, por misericordia de Dios, la primera predicación que yo escuché de pastor Chuy Olivares fue que la obediencia es más que sacrificio. Cuando en las otras congregaciones o sectas donde he estado decían que el sacrificio es más que la obediencia. Vaya. Y ahí empecé a escuchar la primera predicación, la segunda predicación hablaba acerca de la humildad, la verdadera humildad. Sí. Las otras congregaciones decían que la humildad es que tú tienes que obedecer a tu líder. Esto es la verdadera humildad, tienes que obedecer a tu líder, tienes que someterte a él. Cuando el pastor Chuy decía que la verdadera humildad es reconocer a Dios, que es el Señor, único Señor, y lo que Él dice, obedecer su palabra, esa es la verdadera humildad. Wow. Y la tercera predicación, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero de esas 3 predicaciones, ahí es cuando me rendí al Señor. Me rendí al Señor. Es algo que no, es algo inexplicable. Sí, hombre. Es algo que mejor que alguien tenga ese encuentro personal con el Señor. No solamente me acuerdo que empecé a llorar como un bebé, a lágrimas. Vaya. Empecé a llorar, empecé a acordarme de la vida pasada que yo llevaba, el pecado, cómo yo vivía en pecado, en desobediencia, en fornicación, en mentiras, en ambiciones de dinero. Empecé a llorar. Y empecé a pedir, ahí dije que lo único que tengo que es pedir perdón al Señor. Me rendí, me arrodillé ahí en mi cuarto yo solo, pedí perdón al Señor
Estuve 3 días sin querer comer. Me acuerdo perfectamente mi compañero de cuarto que se llama Bienvenido, que me llamaba que vamos a comer porque todos los estudiantes en aquel momento comíamos todos en el mismo comedor, pero yo bajé 3 días sin querer comer, no bajé, estuve ahí y algo había pasado en mi corazón. Conocí al Señor, comencé a tener ataques. La misma semana que yo recibo al Señor, o una semana después, me caigo enfermo, gravemente, hasta perdí la conciencia. Y el gobierno gestionó que yo tuviera que venir a Guinea Ecuatorial. Regresé aquí a Guinea y Satanás no dejaba de estar detrás de mí. Me llevaron a una congregación que también podría considerar como una secta, porque ahí no se predicaba el verdadero evangelio. Wow. Sí. Volví más en eso, pero lo único que diferenciaba en aquel momento es que yo ya conocía al Señor. Sí. Ya estaba ahí simplemente para satisfacer a una persona que me había llevado ahí. Pero yo ya tenía el gozo en mi corazón y yo ya podía ver más las cosas claras, ¿entiendes? ¿No? Wow. Y cuando me llevaron a aquella congregación, en primer lugar, el que predicaba, me acuerdo un día decía que Job fue desobediente, cuando sabemos perfectamente que Job fue fiel hasta el final al Señor. Y yo ya decía, Señor, ¿dónde estoy? Tengo que volver a vivir lo mismo. Pero, pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Sí, ocurrió algo muy grave en aquella congregación. Digo, ¿por qué grave? Porque puedo decir que Satanás ha estado detrás de todo ese tiempo para no permitir que llegue ese tiempo de revelar ese testimonio. Sí. En aquella congregación, después de salir de Nigeria, la primera congregación que me llevaron se encuentra en Basupú. Ahí una noche donde vino uno de los miembros de la congregación, líderes, y empezaron a hacer ciertas ceremonias delante de mí, pero a medida como que poniendo la mano en el suelo, en medio de mis piernas. Y cuando ponía la mano en el suelo, en medio de mis piernas, era como si se me quería cortar la respiración. Vaya. Digo eso, ¿por qué lo digo? Porque parecía como si ellos hacían eso con la finalidad de que yo perdiera la vida y que yo no tuviera el derecho de contar, porque sabían, no sé si sabían que yo ya conocía el verdadero evangelio. Pero me notaba muy raro en aquella congregación porque yo no cedía de las cosas que ellos decían que yo tenía que hacer, no cedía. Wow. Y así, de ahí me llevaron otra vez al hospital psiquiátrico, donde estuve ahí. ¿Pero cómo qué cosas? ¿Así puedes recordar alguna de las que te mandaban a hacer y que no Por ejemplo, que me tenía que dejar que me impusieran las manos, la cabeza, en la cabeza. Y yo ya conocía ciertamente que eso no es exactamente bíblico. Sí. Sabemos como cristianos que Pablo manda a Timoteo que ponga las manos, pero no cualquier persona. Así es. Y yo no permitía eso. Y eso le enfadaba al pastor de la congregación, le enfadaba, ¿no? Se enfadaba por eso. Cuando salgo de ahí, en esa congregación, me llevan al hospital psiquiátrico otra vez. Según ellos decían que tenía problemas mentales. Ciertamente ahí yo creo que la persona que tenía problemas mentales no podía acordarse de todo esto, sino que yo pienso que era una forma en la que el Señor estaba tratando conmigo, estaba cambiándome, estaba quitando todo lo que en algún momento había en mí. Después de esto, me llevaron, después de salir del hospital psiquiátrico, me llevaron a la congregación de los sacerdotes en Alegre. En Alegre hay una congregación de los sacerdotes donde hacen exorcismo. Me llevaron ahí y ellos empezaron a hacer ciertas cosas y uno de los sacerdotes decía que tenían que hacer un concilio. Ellos lo llaman concilio, donde tienen que convocar ciertos sacerdotes, hasta los que salen de bata, para venir a hacerme un exorcismo. Vaya. Pero en realidad yo consideraba que todo eso lo hacían con la finalidad de que yo me someta a ellos y que me quede ahí
como capellán de la iglesia o algo similar. Wow, oh Dios. Y llegaba un momento en el que yo ya iba a todos esos lugares para satisfacer a una persona con la que era en aquel momento, por decirlo así, mi tutor, porque cuando salí de Nigeria vivía con aquella persona y no iba con mi propia voluntad, simplemente para satisfacer a la persona, pero esto es lo que yo vivía ahí con los sacerdotes. Al final dejé de ir a esos lugares. Y en aquellos donde esos sacerdotes usan sal, aceite y agua, como lo mismo que hacen las sectas de aquel falso profeta que se encuentra en Al-Qaeda. Y un día, estando en mi casa, siguiendo la televisión a Songa, ahí es cuando escucho una entrevista, no predicación, una entrevista de un pastor, que es el pastor Juan Sima, que hoy por misericordia de Dios es nuestro pastor. Sí. Es un hombre muy humilde, un hombre que la gente tenía que seguir como ejemplo. Dios ha levantado un hombre de Dios verdaderamente que tenemos mucho que aprender de él. Y donde le estabas entrevistando, y le estabas preguntando acerca de el tiempo, el coronavirus y las profecías bíblicas. Sí. Y ahí, porque en aquel momento yo no congregaba, estaba en mi casa. Sí. De hecho, me acuerdo perfectamente que la persona con la que yo vivía decía que no podíamos vivir en la misma casa porque yo no iba a ninguna congregación. Wow. Pero después de seguir esa entrevista, me pareció muy interesante, de tal punto que dije que vale, voy a llegar a la congregación donde está el pastor. Llegué a la congregación que es la Iglesia Bíblica Misionera, que es donde estoy congregando hoy en día. Y cuando llegué ahí me indicaron que vaya a ver al anciano Gabriel. Hablé con él y me invitó a que estuviera asistiendo a los cultos de las 11, porque teníamos 2 cultos en aquellos tiempos. Sí. Y cuando llego, el primer mensaje que escucho aquel domingo es que Jesús es el buen pastor. Oh, gloria a Dios. Jesús es el buen pastor y esto llenó mi corazón. Dije, eso es lo que yo estaba buscando. Jesús es el buen pastor. Eso es lo que yo estaba buscando. Estaba cansado de las profecías, falsas profecías, la adivinación y es esto. Es increíble, de verdad. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero es perseverancia. La Biblia dice que el que persevere hasta el final, este será libre. Sí. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Admiro bastante a nuestros líderes que tenemos aquí en la congregación porque son personas verdaderamente maduras y de ellos podemos aprender mucho. Sí. Podemos aprender bastante. Vamos a ir terminando. De verdad, su testimonio es de esos que cada vez que uno lo escucha, ¿sabes? Vuelve a marcarle la vida y saber que realmente Dios es grande, es misericordioso y hasta ahora sigue trabajando. Pero me gustaría saber, en medio de todo eso, ¿hay algo específico de lo cual te arrepientes de haber hecho? Algo específico, porque muchas veces cuando el Señor nos saca del mundo, hay algo específico de lo cual tú sabes buenamente que no debía hacer esto. Cada vez que lo recuerdas, wow. ¿Cómo es posible que llegue a ese extremo? ¿Me arrepiento? ¿O hay algo específico en ti? Sí, esa es una pregunta muy fuerte. Y fíjate, ve que no lo tenía en cuenta, ¿no? Pero sí hay algo de lo que me arrepiento. En algún momento, en la congregación, la primera congregación que mencioné, la primera secta que mencioné, en algún momento, llegué a desear el poder. Sí, llegué a desear el poder que había, porque no era más bien por dinero, porque yo venía manejando, ¿no? Y aunque lo había perdido todo, quería recuperarlo, pero llegué a desear el poder porque me parecía algo extravagante, algo que llamaba mucho la atención.
Incluso podría decir que llegó momentos en los que yo ya hacía adivinación dentro de la congregación. Vaya. Por eso digo que como cuando uno desea algo, lo vas a tener. Llegué a desear ese poder, ya hacía adivinación dentro de la congregación, lo que ellos llaman, entre comillas, profecías. Sí. Y yo ya podía decirte tu número de teléfono, ya podía decirte tu edad, ya podía decirte dónde vives, ciertas cosas, cuál es el problema que te traía a la congregación, porque ciertamente la mayoría de la gente que venía en la congregación venía por problemas, Sí, no desde venía luego, por así otra es. cosa. Y Wow. es esto. Llegué y me arrepiento de esto, de haber deseado un poder que ciertamente no venía de Dios. Wow. De Dios, de verdad. Y doy gracias a Dios que me ha perdonado, ha tenido misericordia de mí, compasión, y Él ha restaurado mi vida. Amén. Amén. Ciertamente muchas personas que nos están siguiendo, alguna de esas personas estén metida en el mundo en el que estabas metido, en la falsedad. Me gustaría saber qué les puede decir a estas personas, porque, sabes, al día de hoy falsas iglesias abundan. Muchísimas son falsas y hay cierta gente que Dios ha tocado su corazón pero no sabe dónde entrar. Primeramente, ¿qué le puede decir? Vamos a comenzar por qué puede decirle a estas personas que no creen que existen falsos profetas. Bueno, la verdad, el verdadero evangelio es algo que el Señor ilustra, revela. ¿Por qué lo digo? Porque he estado un tiempo viviendo en el engaño. A todos aquellos que están siguiendo ese programa, pues ese programa que también es de bendición, hay que decirlo, de mucha bendición. Amén. A todos los que están siguiendo eso, yo les quiero decir específicamente que no endurezcan su corazón. Muchas veces decimos que estoy cansado de esas iglesias aburridas, porque donde hay verdad dicen que aburre, están detrás de los falsos profetas, están detrás y dicen que no son falsos. Pero yo estoy totalmente seguro que de alguna forma Dios habla, incluso a los que todavía no son sus hijos. La misma creación habla acerca de Dios. Así es. Y que no endurezcan su corazón. Esto es lo que yo les puedo decir, que no endurezcan su corazón y que se dejen guiar por la verdad. La verdad existe. La verdad existe. Y la verdad es Jesucristo. Jesús Él dice, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y la vida. Y si uno quiere conocer la verdad, la va a conocer. Así es. La va a conocer. Vamos a ir cerrando. Esta es la última pregunta. ¿Qué les puede decir a los jóvenes que en esos momentos tienen, digamos, la misma ambición que antes tenías de querer tener, de querer poseer? ¿Qué les puede decir en modo de recomendación? Eso es muy fácil. Que las cosas materiales de este mundo no llenan. Lo único que hacen las cosas de este mundo es querer tener más. Nunca sacian. Sí. El único que verdaderamente trae satisfacción plena es Jesucristo. Amén. Amén. Lo he experimentado. Cantidades, hemos hablado en privado, tú y yo ciertas veces, y cantidades enormes que no puedo mencionar aquí, pero cantidades enormes de dinero, ¿no? Y a temprana edad. Pero esto no ha saciado mi corazón. El querer tener simplemente es como un virus. Cuando quieres tener, quieres más, pero nunca estás satisfecho. Esto es un síntoma de que verdaderamente hay un vacío profundo en el corazón. La verdadera persona que llena el corazón de un ser humano es Jesucristo, el Señor del universo. Amén. Amén. La verdad, hermano, es un placer, siempre lo digo, compartir ese testimonio, escucharlo. Espero que el Señor siga obrando en tu vida, de tal manera que no solamente tú, sino que otras personas también
sean edificadas de la forma que Dios ha obrado en ti, y te deseo todo lo mejor. Sé que tienes sueños, sé que el Señor te está usando, sé que Él tiene planes con tu vida, y espero que la verdad, la obra de Dios, su voluntad se cumpla en ti. Amén, hermano. Muchas Así. gracias. Ok, audiencia, ha sido todo compartiendo ese tiempo con el hermano Willy. Hemos escuchado su testimonio, hemos escuchado su verdad, la forma que el Señor le ha sacado de la perdición en la que él estaba viviendo. Y si tú estás pasando por algo similar, sepa que el Señor en ese momento te está hablando a través de la vida del hermano Willy. Simplemente que no deje que pase más tiempo. Siempre lo decimos en este espacio, el tiempo para entregar nuestras vidas a Dios es ahora. Y también hay que tener en cuenta, como él ha estado hablando acerca de falsas doctrinas, falsas congregaciones o falsas iglesias, que son las que mayormente abundan en nuestras sociedades. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si quieres conocer la verdad, si quieres congregar en un lugar donde se predica la verdad, entonces pida a Dios que te ayude, que te guíe, como Él le ayudó al hermano Willy, de tal manera que solamente de esa manera tú puedes acabar en una iglesia donde puedes escuchar el Evangelio que salva, el Evangelio de la verdad. El momento para buscar a Dios es ahora, no hay más tiempo que ir perdiendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a orar para cerrar y luego terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, oh Dios Altísimo. Yo te doy las gracias por ese tiempo, Padre Santo. Te doy las gracias también por la vida del hermano Willy. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú has mostrado tus misericordias en él, Dios de Israel. Muchísimas gracias. Reciba gloria, Adonai. Aleluya, Padre Santo. Gracias, estoy orando en ese momento por esta persona que nos está siguiendo, oh Dios Altísimo, Adonai. Aleluya, tú que conoces los corazones de cada persona, lo que cada uno está pasando, oh Dios Altísimo. Aleluya, Señor, toca su corazón, oh Dios. Aleluya, ayuda igualmente en cualquiera de las cosas que la persona esté pasando, Señor. Manifiéstate, obra en su vida, oh Dios. Aleluya, Señor, para darle una nueva vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Reciba gloria, gran Dios. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, nos vemos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.